Ahora, a los tres, ¿no? La primera reacción que hubo desde el gobierno de Mauricio Macri es hablar de una cuestión política detrás de esto. Que si bien el reclamo puede tener algo de lógico, de discutible y para debatir, acá atrás de todo esto hay una cuestión política. Hay una cuestión política, pero es sano que así sea. A ver, hay una cuestión política, hay grupos políticos con los chicos tienen sus propias miradas políticas, ideologías, algunos militan, otros no. Claramente, y los mismos chicos en sus carteles manifestaban las distintas pertenencias políticas e incluso el objetivo de la toma del fuera Macri. Ahora, esto es lo que, vuelvo a decir lo que dije antes, no es condenable, al contrario, en un punto es celebrable. Lo que replanteo es cuál es nuestro lugar y cuál es la lectura que hacemos de eso. No estamos leyendo una actitud de adultos, estamos leyendo la actitud de adolescentes que están empezando, gracias a Dios, a involucrarse con la política. Diputada, ya hay muchos días de toma. Claramente. ¿Usted cree que los chicos no los entienden cuando ustedes le hablan y les explican por qué tienen que dejar las tomas? A ver, desde lo que acaba de comentar el diputado Brevalla e incluso el diputado Nena, el tema de infraestructura es un tema histórico en la Ciudad de Buenos Aires que claramente ha padecido una desinversión en distintas gestiones. Yo no coincido en el planteo del diputado en cuanto a la desinversión en educación desde nuestra gestión. Creo que si bien hay una subejecución, no es tan alta como en otras gestiones y que sí se han hecho muchas obras y que el dinero de Catalinas por ley no puede ser utilizado para estas escuelas. Que haya habido subejecución en otros gobiernos. Por supuesto, no justifica, pero claramente porque no es fácil, porque no es fácil llegar a los planes de obra, las licitaciones, hay toda una burocracia del sistema que también dificulta determinadas cuestiones, pero acá lo que estamos planteando, y vos me preguntabas, es si los chicos no entienden. Yo creo que no podemos condenar a los chicos porque no entiendan, pero claramente un adolescente espera una respuesta inmediata al problema que padece, y eso está bien y es natural. Y en todo este tiempo, ¿hubo reclamos por parte de los chicos que fueron desoídos? Porque eso es algo que los chicos manifiestan, que hubo reclamos con respecto a las estructuras, y se llegó hasta este punto. Nosotros los chicos tomando los colegios. Desde la Comisión de Educación de la Legislatura venimos recibiendo a todas las escuelas y hubo muchos reclamos de muchas escuelas y se han tomado medidas en ese sentido. De hecho, la ley que comentaba el diputado Brevalla de hace 3 semanas apenas que acabamos de votar fue muy discutida, en donde se destinan fondos adicionales para infraestructura escolar y con un listado de obras de aquellas escuelas emblemáticas que necesitan una resolución urgente. O sea, realmente desde la legislatura hemos tratado de ser puentes con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se ha involucrado mucho en tratar de resolver esto. Uno de los caminos fue el sancionar esta ley y tener una inyección de recursos para esas obras emblemáticas como el Polo Educativo Saavedra y muchas otras, Danzas 1, la técnica número 5, muchas escuelas que están hace muchos años con planes de obra sin terminarse y que realmente son necesidades importantes para esas comunidades. Ahora, mira, usted es docente, ¿no? Usted es CTA, de origen CTA, y ha participado en muchas marchas, en muchas protestas de docentes y de las otras, ¿no? Y políticas. Hay una cuestión fundamental. ¿Por qué a Macri se lo ve haciéndole una protesta más grande, más amplia, de más tiempo y de más profundidad que a otros gobiernos? No es así. Digo, la verdad que ha habido protestas muy grandes. Usted se debe acordar de lo que fue la Carpa Blanca, 1003 días en la Carpa Blanca que estuvimos los docentes, o sea que esa fue muchísimo más larga la que están planteando ahora. Fue emblemática también, donde la educación pública y el financiamiento en educación se planteaban como una cuestión. Digo, y hoy también hay una falta de escucha hacia los reclamos de la comunidad educativa y en especial de los chicos, porque no hubo un relato con los chicos de poder llegar a lo que hoy le planteábamos al ministro de Educación, que en lugar de haber planteado una norma en donde planteaba el pedido de listas de chicos, el pedido de lista de los padres, la denuncia policial, una norma que la justicia declaró inconstitucional, en lugar de utilizar las herramientas que tiene hoy el sistema educativo, que son los consejos de convivencia, la participación de los docentes, los padres, los alumnos, para poder resolver los conflictos. Pero acá el que tiene que resolver el conflicto es el gobierno de la ciudad con la inversión.
Digo, nosotros no podemos permitir que la jurisdicción que más ingresos tiene en la Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, sea una de las 5 últimas que tiene el presupuesto más bajo. Si hacemos una comparación con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires es del 35,8%. En Córdoba es del 28,8%. En Santa Fe el 35,7%. Provincias de distintos signos políticos que invierten en educación porque consideran a la educación como un bien esencial, como un derecho social. Por lo tanto, esto no es porque está Macri, sino porque hay una deficiencia, una ineficacia en la gestión y una deficiencia en la política educativa de este gobierno de Mauricio Macri. Ahora, usted mencionaba el tema de las subejecuciones, ¿no? de partidas, y que se viene repitiendo y que se repite desde otros gobiernos. ¿No está conforme con la explicación de legislador? O sea que hay una cuestión burocrática en definitiva. No, pero le decía que es cierto que se arrastra de otros gobiernos la dificultad de arreglar las escuelas, pero que este tiene el presupuesto más alto de la historia. Y que además en el último presupuesto, cuando le marcamos tenés una baja ejecución con un presupuesto más alto, decidieron presupuestar para el año siguiente lo subejecutado. Eso sí que es insólito. Es decir, vamos por lo bajo, cuando era obvio que iban a tener todavía más plata. Entonces, hay una parte de responsabilidad en un gobierno que asume diciendo voy a hacer obra. Esto no es menor, porque la crítica a los gobiernos anteriores ha sido siempre, se dedicaron a hablar y no a hacer. Y sin embargo el problema hoy es que falta hacer. Puede ser que se diga, bueno, pero se hicieron algunas cosas, sí, pero mi sensación, mi manera de verlo es, el gobierno tiene una velocidad enorme en hacer una bicisenda, tiene una gigantesca capacidad de resolver en hacer esquinas en Palermo o en embellecer Rivadavia o el Boulevard de Honorio Porredón, pero no en hacer escuelas. Entonces acá el que venía a hacer, que sabe de hacer, no hizo. Y el que sabe de hacer es Macri. Quien estaba a cargo de infraestructura escolar, que era Andrés Ibarra, era un delegado personal, no era de Nadarowski ni de Bullrich. Era de Macri, del mundo chico de Macri. Lo mandó ahí, dijo andá a hacer obra, evidentemente lo mandó a nacer. Es decir, hay una situación especial en esta época. Y en relación al conflicto, me parece que además de que ha sido siempre así, cuando la comunidad educativa no se satisface, ocupa la vía pública, ha ocurrido en el Normal 1, en el 7, en otras épocas, con Ibarra, con Tellerman. En esta época me parece que además llegó a un punto de saturación y que la gente sabe que hay dinero, porque hubo épocas, hoy citaba el año 2002, 2003, hablamos de épocas de crisis, esto sin excusar al gobierno de ese momento, pero digo, hay distintas épocas. Esta es una época en la que la ciudad no para de recaudar. Y explicarle a la comunidad educativa, miren, sigan aguantando en la costa con los techos que se caen, es difícil de sostener. Y ahí lo último, en relación a la política. Si nosotros pudimos sostener que el campo tenía razón en ocupar las vías de la Argentina para expresar lo que pensaban, nosotros creíamos que tenían razón, otros creían que no, pero esta era la situación. ¿Cómo no vamos a entender que una cantidad de chicos se expresen en este sentido? Esa es política, no porque militen en un sector, sino porque creen que su reclamo tiene que ver con una política pública de la educación. No nos gustan las tomas, pero la única manera que sentamos al ministro en la comisión con el plan total de obras fue esta.